Sí, señor. Bueno, yo no sé si Nicolás tiene, ya se está grabando la sesión, ¿cierto? Sí, señor, ya se está grabando. Bueno, entonces como yo le he hablado con el profesor el mes anterior y con el buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este seminario. Voy a dar inicio a esta charla que se enmarca en lo que la UNESCO declaró el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Este es el título de mi presentación. Valga la redundancia, la presentación del Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas va a ser dedicado una parte de esta presentación a los trabajos del profesor Jaroche y las oscilaciones de Rabi. En el siguiente seminario tengo la intención de hacer una breve descripción de lo que es el modelo de James Cummings. Ya en el pasado seminario hablé del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, hablé de el trabajo que hizo Aroche relacionado con este tipo de sistemas y más en particular su trabajo pioneril en relación a las cuestiones más prácticas y más experimentales relacionados con las oscilaciones de Rabi. Y ya, es esto. Vamos a presentar y hablar el modelo de James Cummings. Vamos a hablar de cuestiones como la separación de Rabi y las oscilaciones de Rabi, donde el profesor Aroche ha hecho importantes aportes, más que todo en la cuestión experimental en los últimos años. Sin más preámbulo, vamos a mostrar qué es el átomo, qué es el modelo de James Cummings. Vamos a comentar que tenemos el siguiente sistema. Es un modelo que prácticamente, en esto pues yo creo que el profesor va a darme toda la razón, es el modelo fundamental, es el marco fundamental, es el concepto fundamental de lo que es la óptica cuántica. Mejor dicho, si la óptica cuántica tiene un marco fundamental, una piedra angular, es el modelo de James Cummings, que es el que estudia a nivel cuántico, a nivel atómico, la interacción radiación-materia. De eso es lo que se ocupa primordialmente la óptica cuántica, de estudiar la interacción a nivel atómico, a nivel del micromundo, de la radiación con la materia, en este caso con átomos. Y esto que vamos a presentar a continuación sería como la piedra angular de lo que es la óptica cuántica. La piedra angular de lo que es la óptica cuántica sería entonces lo que voy a exponer hoy, que es el modelo de James Cummings. ¿En qué consiste el modelo de James Cummings? Pues tenemos un átomo. Acá lo tenemos en esta bolita. Tenemos un átomo que va a tener dos niveles. Esos sistemas de átomos que puede estar en un nivel base, que lo vamos a llamar el ground, y un nivel excitado, que en lo que sigue lo vamos a denotar con la letra X, es lo que constituye lo que se conoce como un qubit. Entonces, un qubit es simplemente un sistema, en este caso atómico, de dos niveles, y dicho qubit puede presentar la siguiente transición. Puede absorber una transición, perdón, puede absorber un fotón y crea una transición en este átomo del estado base o ground al sistema excitado. O la transición contraria, el átomo se puede desexcitar. Si se desexcita, entonces baja del estado excitado al
al estado base y emite un fotón. ¿Qué hacemos con ese sistema atómico? Vamos a hablar de un sistema atómico porque este modelo consiste de un átomo confinado en una cavidad. ¿Qué es la cavidad? La cavidad la vamos a considerar como unos espejos, acá son como cóncavos, una cavidad de espejo que confinan la luz. Vamos a decir que hay un campo unidimensional, diseñamos la cavidad para ello, para que ese campo se pueda propagar en un constante ida y vuelta entre los espejos. Y que por una cuestión de paralaje no se vaya a perder o ir a otra dirección dicho campo. Mejor dicho, tenemos un campo que se confina, un campo unidimensional que se confina en una cavidad. Esta es como la configuración del modelo. Un átomo, un qubit, dentro de un campo en una cavidad, ¿cierto? Representamos con G el acople que hay entre el campo y el átomo, el qubit. B sub 0 lo vamos a es para denotar el campo dentro de esta cavidad, y vamos a considerar que los términos de disipación son muy pequeños en comparación al acople que hay entre átomo y campo de la cavidad. ¿Cuáles son esos términos disipativos? Una rata de caimiento fotónica, se pueden perder fotones porque los espejos no son altamente reflectivos, o una emisión espontánea. Vamos a considerar que aunque existe, el acople G es mucho mayor que estas dos ratas de decaimiento. Esto constituye lo que vamos a llamar una interacción o un acople fuerte, cuando esa G es mucho mayor que los dos decaimientos, gamma para la emisión espontánea o kappa para la pérdida de fotones en la cavidad. Otro tipo de acoples es el débil, donde se ve el efecto Purcell, que ya hablamos en la pasada sesión. Y la idea es que es poder hablar de estas oscilaciones en el que el profesor Jaroche ha hecho grandes contribuciones en la parte tanto teórica como en la parte experimental. Vamos así entonces a hablar de lo que es realmente este modelo que nos describe la interacción de un átomo o qubit y el campo dentro de la cavidad. Tenemos el hamiltoniano, un hamiltoniano que creo que un estudiante pues, de cuántica 2 puede como más o menos identificar. Tenemos que el hamiltoniano tiene una parte atómica. En este caso, la parte atómica va a estar acompañado por este sigma daga sigma, donde sigma daga es el operador escalera que hace que el átomo suba al estado excitado, o este operador sigma, que es el otro operador, pero que hace bajar del estado. O sea, que si el átomo está en el estado excitado, lo baja al estado base. Tenemos los operadores de aniquilación y creación bosónica, en este caso de fotones. Esta parte da cuenta del campo, donde adaga es el operador de creación. Usted mete un estado n de un estado de Fock, n fotones, y sale raíz de n más 1 y el nuevo estado n más 1 fotones. Está el operador de aniquilación, donde usted mete un estado de Fock de n fotones y sale raíz de n y el estado n menos 1 estado n-1 fotones. Y está este último término, el término que acá subrayo, que es el término de la interacción. Este término de la interacción tiene tanto la parte atómica como de campo. Y podemos ver, por ejemplo, esta primera parte.
esta primera parte de la interacción. Acá nos da cuenta de que el átomo sube del estado base al estado excitado y se destruye un fotón. O el proceso contrario. Se crea un fotón, lo que hace que el átomo baje del estado excitado al estado base. Entonces, ese es el hamiltoniano que vamos a utilizar. Es un hamiltoniano que se le ha aplicado una aproximación. Es la aproximación de onda rotante. En la aproximación de onda rotante deshacemos otros procesos que pueden existir, pero tienen una probabilidad inmensamente pequeña de darse. Esos otros procesos son crear un fotón. Profe Juan Manuel, Sí, cuénteme. podemos interrumpir. Eso, profe, Ya. usted tiene toda la licencia para eso. Bueno. Con ánimo de entender, profe Juan Manuel, entonces, el último parámetro ¿Cómo, de profe? la Se interrumpió, correlación. se interrumpió el audio, no te entendí. Dime. Ese último término del hamiltoniano, Sí, el que tiene el factor de acoplamiento G. sí. Entonces describe la matriz de, o sea, tendrían los dos términos, ¿no? Entonces estás explicando que es eh, la matriz sigma, que es la que baja el estado del sistema del nivel excitado al ground, Sí, ¿cierto? sí. Entonces esa representa, de hecho, si pudieras volver a describir con detalle, eh, incluso todo el hamiltoniano, pero empezando por el último término. Listo. Entonces, profe, como dije, este sigma es el relacionado al operador que hace bajar el átomo del estado excitado al base. Ese proceso en esta interacción va acompañado con la creación de un fotón, que es adaga. ¿Listo, profe? Ok, o sea, ese Y describe el proceso de, de emisión, o sea, de emisión cuando de el emisión. átomo baja del nivel, del nivel excitado al ground. Eso. Y el otro es el proceso de absorción. Tenemos un átomo que sube del nivel base al nivel excitado Y absorbe. y se aniquila o absorbe un fotón. Creo, Perfecto. profe, que, sí, que es mejor hablar de absorción y emisión, más que aniquilación y creación. Sí, Pero bueno, sí creo que sí es está muy mejor claro ese término. eso. Perfecto. Y está el Y término, podrías volver. Entonces, bueno, el primero, dices, es el que sube y baja, eso. Pero esa pero mezcla, digamos, eso sería algo como representativo de las de emisiones espontáneas este es el es el primer término que representaría. El este, último me este, quedó este, muy claro. este operador en conjunto da, eh, eh, está asociado al número de excitaciones atómicos. O sea, este puede ser o 1 o 0. En cambio, profe, esta mezcla me da cuenta del número de fotones. Entonces, sumar esto, si yo no tengo la parte de interacción, solamente la parte atómica y fotónica, lo único que me haría cuenta de eso es si hay un fotón excitado o no y cuántos fotones hay hablando energéticamente. Esa es la parte desnuda que habla, la parte sin interacción. Entonces, esto se le dice el número de excitaciones, que en nuestro caso va a ser 0 o 1, y este va a ser el caso, este va a ser el operador número de fotones. ¿Listo, Ok. profe? Vale, vale. Bueno, Gracias, y le profe. di, profe, y también le comenté que ahí había otros términos, había como otros términos que, que aunque existen son bajamente probables que se den, que son, por ejemplo, que que el átomo se excite y que a la vez se crea un fotón.
Entonces, que a su vez se emita un fotón. Si yo tengo un proceso donde el átomo se excita y a la vez se crea un fotón, son procesos que, aunque puede existir, es muy poco probable que se den y ese término se elimina. También se puede eliminar el otro término que sea el contrario, que el átomo se desexcita y que a su vez absorba. Todos son procesos que en la cuántica se pueden existir, pero que tienen muy baja probabilidad que existen y todos se pueden quitar. Al hacer esto, estoy utilizando una famosa aproximación que se llama la aproximación de onda rotante. Lo que dije, profe, es una consecuencia de realmente la aproximación de onda rotante. Implica más cosas, pero una de las consecuencias es que puedo quitar esos terminitos y dejar estos que sí se pueden entender más en el caso de la absorción o emisión cuando tengo un átomo y un fotón. ¿Listo, profe? ¿Se comprende entonces la idea? Muchísimas gracias, profe Juan Manuel. Bueno, entonces yo tengo que caracterizar tanto la parte atómica con la parte fotónica con estos estados. Entonces yo me voy a concentrar en esta transición. Esta es la transición que se da. ¿Cuál es la transición que se puede dar? La transición que se puede dar es, no sé esto por qué quedó mora, bueno, la transición que se puede dar es el que voy a poner en chulito, también se puede dar la transición que se da en el renglón 2, pero voy a hablar, tenemos un átomo excitado con n-1 fotones que va a transitar, o la transición va a ser a un estado donde tenemos un átomo en sistema base, en ground, con n fotón. Entonces, las transiciones van a ser entre esos dos estados de radiación materia. La materia solamente puede estar en el estado excitado o en el estado base. Y como vamos a hablar de que este modelo es una interacción con un fotón, usted puede tener en la cavidad varios fotones, pero solamente va a tener un átomo que va a interactuar con un fotón. Entonces, ese estado va a ser n-1 fotón cuando el caso del que tengamos el átomo excitado, o n fotones en el caso que tenemos el átomo en un nivel base. La otra transición 2 también se puede dar. Es solamente correr el estado número de fotones. Esta también se puede dar. Simplemente sería sumarle n+1 a ambos lados en la parte fotónica y se da esto. Solamente que quise mostrarlo porque cuando expuse esta vez se podían dar en la literatura esas dos transiciones, pero es una cuestión de corrimiento del número de fotones de n a n+1. Con esto, profe, construyo el hamiltoniano, sanduchar este hamiltoniano entre estos estados que pongo en 3 y tengo ese hamiltoniano, tengo estos términos en la diagonal que dan cuenta de la energía de tanto de átomo por separado de fotones. Y los elementos fuera de la diagonal que son los que me interesan a mí porque son los que contienen el acople, la interacción. Omega sub 0 es la diferencia, H barra omega sub 0 es la diferencia energética que hay entre el nivel base y el nivel excitado. Y omega, y H barra omega es la energía fotónica, o sea que tenemos un campo con frecuencia omega, mientras que la frecuencia, por decirlo así, del sistema atómico es omega sub 0 y queda condensado en el hamiltoniano, pero como usted lo puede ver ahí. ¿Y qué hago? Una cuestión como ya matricial, matemática, voy a sacar los autovalores del hamiltoniano que corresponden a las energías y todo lo condenso en la expresión que tengo acá en 5. Tengo mis dos autovalores, que lo voy a llamar E más y E menos. Y tengo esta expresión donde acá yo puedo encontrar que este omega es el relacionado a la frecuencia del campo, este es el número de fotones, dividí todo por H barra, y tengo este delta
que en español, en la literatura en español se le dice asintonía, o en los artículos en inglés se le dicen un detoning. ¿Qué es un detoning? Simplemente una resta de la frecuencia de la transición atómica con la frecuencia del campo. La idea, profe, y demás compañeros del seminario es que el modelo sirven para sistemas donde esté muy cerca a la resonancia, o sea, donde los detonis sean lo más cercano a cero. Pueden haber unas leves diferencias para que el modelo se dé, pero primordial, en primera instancia lo que se busca es que haya hay una resonancia, o sea, que mi detuning o este delta sea lo más cercano a cero. Tengo mis expresiones mis expresiones para los autovalores de ese hamiltoniano que corresponde a la energía, que voy a distinguir uno con un más y uno un menos, y existe un efecto cuántico que está relacionado a una de las características de los sistemas cuánticos, que es la superposición cuántica. Vamos ahorita para hablar de ello, y ese efecto se llama la separación de Rabi. La separación de Rabi va a ser la resta de el autovalor de energía E más con el autovalor de energía E menos, y a eso lo vamos a llamar una frecuencia de Rabi. Hacemos la resta de lo que tenemos en 5 y en 6, obtenemos esta expresión donde es omega, que lo vamos a conocer como frecuencia de Rabi, que tiene que ver algo con las oscilaciones que tienen el mismo nombre de este científico, las oscilaciones de Rabi, que veremos a continuación. Entonces, ese omega es raíz de la sintonía o el detuning al cuadrado, que es la resta de las dos frecuencias, más 4 veces el término de interacción de acopio al cuadrado por el número de fotones. Si tengo una asintonía de 0, o sea, si hay total resonancia, este término, que yo llamo omega, mayúscula sub n, queda de esta forma: 2 el término de interacción G raíz de n. Una cuestión importante, profe, acá el vacío lo vamos a asociar cuando n es igual a 1, porque es obvio pues que uno no puede tener menos 1 fotones o menos 2 fotones. Uno tiene 0 fotones, 1, 2, 3. Entonces vamos a asociar acá el vacío cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, acá yo tengo un estado de vacío. Este término puede existir incluso en el vacío cuando, como lo dije anteriormente, este n es igual a 1. Ahora, profe, ya hicimos un problema de autovalores. Vamos a diagonalizar y encontrar los autoestados de esa matriz que me representa el hamiltoniano en 4. A esos autoestados se les conoce como estados vestidos. ¿Por qué? Porque son estados que existen cuando existe la interacción. Cuando no existe la interacción, tenemos dos estados por separados. Esos estados por separados se les llaman estados desnudos. ¿Cuáles son los estados desnudos? Los que estoy representando en 3. El estado desnudo es el sistema atómico excitado con n-1 fotones, o el otro estado desnudo es el estado atómico en el nivel base, en el ground, con n fotones. Esos son los estados desnudos. Cuando ya hay interacción, se juntan estos estados, por decirlo así, hay una superposición, porque ya el sistema puede existir en los dos estados, y a esos nuevos estados los llamamos los estados vestidos. Entonces, tenemos dos autovalores de energía, dos autoestados que llamaremos estados vestidos, que vamos a denotar con n más y n menos. Acá podemos ver los dos estados desnudos y sus coeficientes. Unos coeficientes que se notan como coseno de teta y seno de teta. Podría habérsele puesto
Otro nombre, por lo general, eso tiene pues una razón. En otro escenario comentaré por qué ese coseno seno, pero esos coeficientes en la literatura, que en la literatura se conoce como coeficientes de Hopfield, se pueden expresar como tengo en el renglón 10 y 11. Entonces tenemos dos estados vestidos que son la superposición de los dos estados desnudos cuyos coeficientes se expresan de esta forma. ¿Qué vemos de los coeficientes? Que dependen del detuning o de la sintonía o de las restas de las dos frecuencias. Que la idea es que sean lo más cercano a cero, porque la idea del modelo es que esté cercano a la resonancia, pero también va a depender de este omega mayúscula que asociamos con la frecuencia de radio en las oscilaciones que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué vamos a hacer entonces enseguida? Vamos a graficar las energías donde se evidencia el comportamiento cuántico de estos sistemas, que lo voy a anticipar. Se evidencia cuando hay una superposición de estados. Y vamos a graficar, relacionado con eso, los coeficientes, porque estos coeficientes son, si se elevan al cuadrado, son la probabilidad o el peso que tiene el estado desnudo en el nuevo estado superpuesto que hemos llamado los estados vestidos. Vamos a profesar a ello. Entonces vamos a mostrar la gráfica de los autovalores de energía en función de la asintonía del detuning o de la diferencia o restas de frecuencias. Y lo vamos a hacer en unidades arbitrarias. Yo siempre le recalco a mis estudiantes que todos los ejes tienen unidades. Acá lo vamos a poner en unidades arbitrarias, los autovalores de energía. Y el detuning va a estar totalmente en resonancia en cero, en este eje. Y vamos a hacer unas pequeñas diferencias. Entonces empezamos. Este autovalor de energía es para E+. Este que yo grafico con la curva verde. Este que yo grafico con la curva rojo, como un rojo oscuro, sería el autovalor de E-. Perdón, sí, el autovalor de menos. Ahora voy a hacerla de menos. Ahora voy a fijar la energía del átomo. Entonces, si fijo la energía del átomo, es un valor arbitrario que puse, corresponde a esta línea beige, café, y voy a cambiar, con esto voy a hacer la sintonía, un poco la frecuencia del campo del fotón, que es esta línea azul. Entonces, si nada más tenemos la parte fotónica, esta es la energía, la línea azul oblicua. Si tenemos nada más el fotón, va a ser este valor constante el que voy a fijar, que sería la energía del átomo. Y voy a graficar los dos autovalores de energía, E+ y E-, E+, la curva verde, E- la curva roja. A esta diferencia, a un mismo detuning de E+ y E- es lo que se llama la separación de Rabi. Y cuando se da separación de Rabi, es que la interacción existe y tiene un efecto. Si esa interacción existe, se tiene que dar esa separación y uno de los tantos efectos es que se va a presentar la superposición cuántica de estados. Vamos a suponer el caso extremo. ¿Cuál es el caso extremo? Que no existe interacción. El caso extremo sería este, el segundo cuadro a mi derecha. Prácticamente, un autoestado va a tener una parte fotónica, que es esta raya diagonal,
para valores negativos del detuning, de la sintonía, y después ese valor vestido, ese estado vestido de N+, después de la sintonía para partes positivas, va a tener la energía del átomo. O sea, sin esa interacción, ese autovalor o se va a comportar energéticamente o como un campo o como un átomo, pero no como una superposición de los dos. En el caso extremo de que no exista G. O vamos a hablar con el otro estado vestido, con N-1. Cuando tenemos parte de la sintonía negativa, recuerde que la asintonía o el detuning es omega sub 0, campo, frecuencia del campo, menos omega, omega sub 0, frecuencia del átomo, menos omega, frecuencia del campo. Si esa parte, si esa resta, si esa sintonía es negativa, tenemos que ese estado vestido que asocio con N-1 se va a comportar energéticamente como un átomo. Después de que llego a la resonancia y hago que esa sintonía sea positiva, ese autoestado o ese estado vestido va a tener un comportamiento energético como un campo, como el campo. ¿Cuándo se evidencia la superposición cuántica? Cuando yo tengo un G que primero dije, tiene que ser, ese acople interacción tiene que ser más grande que las ratas de disipación, las de pérdida, las de emisión espontánea y la de pérdida de fotones en la cavidad. Y que haya una cercanía a la resonancia. A esta separación de la línea verde con la línea roja es lo que lo llamamos la separación de Rabi. ¿Y eso en qué incide en nuestros coeficientes? ¿Cuáles coeficientes? Los coeficientes de los estados vestidos. Recuerde que hay un estado vestido N+, un estado vestido N-. Me voy a concentrar el de N+. El otro estado vestido tendría un comportamiento muy similar. Voy a concentrarme en este coeficiente, que sería el coeficiente que lo puedo asociar con la parte fotónica de campo, y este coeficiente que lo puedo asociar con la parte atómica. ¿Por qué? Porque tengo la ausencia de un fotón. Los coeficientes que en la literatura, más que en los libros, se encuentran en la literatura, más que todo en los artículos. Se conocen como los coeficientes de Hawking. Y acá los tengo. ¿Qué tengo en estos tres cuadros? Tengo esos coeficientes al cuadrado, lo que me daría cuenta de las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades de encontrar el estado en uno o en otro de los estados desnudos. ¿Qué encuentro? El primer cuadro de mi izquierda a mi derecha es según el valor de G. Acá tenemos un G que podemos decir que es grande, en mi cuadro de la izquierda. Acá podríamos decir que es un G que ya va disminuyendo. Y en el último cuadro podríamos decir que ya no es G. Recuerde que G es el término de acople o el término de interacción. Mejor dicho, en el primero hay una interacción apreciable, en la segunda se va volviendo pequeña y en el tercero no hay interacción. Mi G es nula. Bueno, tenemos que el coeficiente coseno al cuadrado lo represento con azul y el coeficiente seno al cuadrado lo represento con este color beige. ¿Qué veo cuando hay totalmente resonancia? Estoy viendo, profesor, que da un valor de 0.5. O sea, que tengo un estado cuántico donde está tanto en un estado vestido como en el otro. ¿Cuáles son los estados vestidos? En los estados desnudos, tanto como en este como en este. En el caso de la resonancia o cuando la sintonía es cero, tenemos que estos dos términos serían iguales.
iguales, pero podríamos variar un poquito los valores. Recuerde que acá lo que estoy variando es un poco la frecuencia del campo alrededor de la frecuencia de la transición atómica. Y se evidencia en cualquier valor que hay la probabilidad de que ese estado vestido esté o en uno o en otro de los estados desnudos. Acá se evidencia, se iguala solamente en la sintonía. Cuando la sintonía es negativa, domina más el coseno al cuadrado, que corresponde, me permiten, el coseno cuadrado que corresponde más al estado fotónico, ¿cierto? Cuando la asintonía es positiva, domina más la parte del seno cuadrado que corresponde a la parte atómica. Entonces podríamos decir que siempre, si se encuentra cercano a la sintonía, siempre va a haber una componente atómica y fotónica a la vez. Se van a superponer esos dos estados desnudos. Cuando G disminuye también se encuentra, pero vemos que esta franjita es más estrecha, y cuando prácticamente no hay G, no hay superposición. Antes de del detúnel o asintonía, o el estado es totalmente fotónico, o después de la sintonía el estado es totalmente atómico, pero la superposición ya no se da. Eso es una de las consecuencias y de las evidencias importantes de los sistemas atómicos. Ahora, profe, vamos, no sé si hay algún comentario, profe, al respecto, para ya empezar con la cuestión de las oscilaciones de Rabi. No, por mi parte no sé los chicos. Sí, sí, Brian tiene una pregunta. Cuéntame, Brian. Profe, yo no le entendí cómo es el caso límite de la segunda gráfica. Ahí, digamos, estarían los mismos parámetros de átomos y fotones debajo de esas líneas. ¿Cuál O primera gráfica? ¿De las de la energía o de segunda, los coeficientes? la de arriba, la segunda. O Las de sea, ahí tú energía. dices que, ¿Cuál es la duda? Esta que estoy sí, la señalando. duda es el caso límite. Tú dices que ahí, digamos, Ahí no hay eso G, consigue ahí no hay llevar, interacción. no hay interacción. O sea, no No hay hay, digamos, interacción. la rayita amarilla y la azul no estarían presentes o están ahí presentes debajo de Sí, sí, esas. recuerda, si ves este verde, si ves Sí, verde, sí, ese es sí, sí. ese es el estado vestido que relacioné con N+. Antes Ujú. de la, antes de la asintonía del detuning, prácticamente la energía de N+1, que es el verde, coincide con esta azul que hay en la anterior gráfica, Mm. que es la del fotón. O sea que ese sistema prácticamente es un estado fotónico, es campo. Y después de la sintonía, esta línea verde ya coincide con esta amarilla. Entonces, ya ese estado vestido es átomo. No se presenta la Ya. superposición. ¿Sí me hago entender? Si no Sí, hay sí, G, si no hay G, estos desde acá, lo que pasa es que yo manejo más otro zoom, me gusta más zoom por esta cuestión gráfica, pero bueno, lo que ves en verde y en rojo, ¿sí lo ves? Que son los sí. dos estados Ah, vestidos. ujú. O son, antes de la asintonía o el detún, o son átomo o es fotón, pero no tienen una superposición que sí se da cuando existe la interacción, o en pocas palabras, cuando existe G. Listo. Cuando Listo, digo G profe. es la G minúscula. Cuando digo G es la G minúscula. Listo. ¿Hay alguna otra Ujú. duda, Brian? No, por ahora, solo Ah, quería bueno. saber eso. Listo. Entonces, Brian, por ejemplo, acá, ¿por qué es curvo? Acá es curvo porque este estado verde, que lo represento con N más, tiene tanto de la parte fotónica como de la parte atómica, lo que constituye pues una superposición. ¿Cómo se ve eso? Analizando esos coeficientes. Recuerde que los coeficientes al cuadrado están asociados con la probabilidad de que el sistema esté en uno o en otro estado. Y esto fue lo que graficamos acá. Entonces, prácticamente se puede ver en estos dos primeros que esas probabilidades se comparten de estar en un estado o en otro. ¿Dónde no se comparte? En el caso extremo cuando no es G.
Esto es como un escalón, como una función escalón. Profe, no sé si es algo más. ¿Algún No, comentario, profe? por lo pronto no más, profe. No hay otras figuras. Gracias. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta este omega mayúscula. Este omega mayúscula lo vamos a asociar con una frecuencia. Y recuerde que este omega mayúscula puede existir aún cuando tenemos ausencia de fotones. Recuerde que en nuestra notación el estado de ausencia de fotones va a ser cuando n es igual a 1. Bueno, entonces vamos a construir un modelo que, aunque no es meramente cuántico, es un modelo que mezcla lo cuántico con lo clásico. Ese modelo, que es el modelo semiclásico, se conoce como modelo de Rabi. O sea, el modelo de Rabi utiliza, cuantiza el átomo, pero trabaja con un campo que no está cuantizado. Es un campo como lo conocemos de forma usual en los cursos de electrodinámica clásica. Todos tenemos hamiltoniano. Tenemos la parte, no, la parte de átomo. Recuerde que siempre hablamos de un átomo y fotones de forma separada. Y la parte de la interacción. Y esa interacción va a ser debido a un campo que vamos a representar, dicha interacción, como B sub 0 coseno de omega t. Recuerde que acá otra vez omega, como en el caso anterior, es la frecuencia del campo. Y tenemos acá la interacción, una interacción dipolar, un dipolo, la parte del dipolo con el campo eléctrico, una interacción dipolar. Vamos a suponer que es una interacción fuerte. Recuerde que en este contexto vamos a decir que interacción o el límite de campo fuerte es que esa G sea mayor que las ratas de disipación atómica o fotónica. Y en este caso semiclásico se ve las oscilaciones de Rabi, que cuando hay resonancia es que tanto la frecuencia de la cavidad como la frecuencia de la transición atómica sean la misma. En este modelo semiclásico yo puedo encontrar la probabilidad de tener al átomo en su estado excitado. Y se encuentra que esa probabilidad, compañeros, compañeras y profesor, esa probabilidad se va a comportar como un seno al cuadrado. Un seno cuadrado donde va a depender, o su argumento va a ser omega R, lo que llamamos la frecuencia de Rabi, por tiempo sobre 2. Esa frecuencia de Rabi, con este mismo tratamiento, podríamos aplicarlo para el caso ya cuántico, simplemente cambiando la frecuencia de Rabi, que nos da el tratamiento clásico, por el que encontramos en el tratamiento cuántico, que es este. Se llegan a los mismos resultados. Me sale un poco de contexto, pues, hacerlo con toda la rigidez cuántica, donde cuantizamos tanto átomo como la parte del campo, pero se llega al mismo resultado, solamente sería cambiar esta frecuencia. Y podemos graficarlo en lo que yo veo acá en la curva azul. La curva azul son las oscilaciones de Rabi que me dan cuenta de la probabilidad que tiene el átomo de estar en un estado excitado. Ese valor puede llegar a valer 1 y usted lo puede hacer de una forma periódica. Estamos acá graficando en el tiempo y pueden existir momentos donde esa probabilidad es 1. Eso se da en el caso en que las frecuencias estén en resonancia, o sea, que sean igual, lo que significa que el de tuning sean 0. Pero puede pasar otro caso, y otra cosa es que tenga unas asintonías o unas frecuencias que no me garanticen la total resonancia. Cuando pasa eso, a la frecuencia, esta probabilidad
recuerde, esta es la posibilidad de encontrar al átomo en su estado excitado, ya adquiere esta forma. Ya tiene un coeficiente que hace que sea menor que 1 porque aparece una nueva frecuencia en el argumento del seno al cuadrado y esa nueva frecuencia le agrego la parte de la sintonía del de Turing. Encuentro las mismas oscilaciones. Las probabilidades bajan, pero van a seguir siendo armónicas. Y esas frecuencias de esas oscilaciones van a aumentar. Significaría esto que yo, si tengo una resonancia total, puedo tener como el control de tener ese sistema atómico en el estado excitado en unos tiempos requeridos. Entonces, estas son las oscilaciones de Rabbit. Me hubiera gustado como un poco profundizar más alrededor de esto, pero esto es en esencia lo que el señor Aroche pudo encontrar, pero para sistemas atómicos como el que mostré y los que son descritos por el modelo James Cone. El señor Rabbit, el señor Aroche demostró estas oscilaciones en ese tipo de sistemas. Pero ¿qué es lo más usual? Que estos sistemas son muy complicados de aislarlo con el entorno. Entonces, si no se pueden, si es muy complicado aislarlo con el entorno, van a haber fenómenos disipativos. Esta es una expresión casi que fenomenológica de cómo serían esas oscilaciones de Rabi cuando ya hay disipación y encontramos oscilaciones amortiguadas de este tipo. Las oscilaciones a rayas serían cuando hay totalmente resonancia y no hay dispersión. Pero cuando hay dispersión, ustedes ven que las oscilaciones empiezan a amortiguar. En el caso azul tenemos que el término de dispersión sea una centésima respecto a la frecuencia de Rabi. Entonces vemos que las oscilaciones se empiezan a cerrar. Vamos a tener ahora un caso en que ese término dispersivo sea una décima de la frecuencia de Rabi. Vemos un caso muy amortiguado, donde cada vez que hace una oscilación, él va a tender a llegar a un valor constante, que en este caso sería el de 0.5. O tenemos un caso donde esa amortiguación está ya sobreamortiguada. La frecuencia de Rabi y la amortiguación casi que se equipara. No alcanza ni siquiera a hacer la oscilación y tiende rápidamente a un valor. Esto es más o menos lo que yo quería mostrar que encontró el señor Aroche. Eso fue una de sus mayores contribuciones al campo de la óptica cuántica. Recuerden que el profesor Aroche ganó el premio Nobel por todas sus contribuciones que ha hecho al campo, a este campo. Yo lo conocí personalmente por las oscilaciones de Rabi de forma amortiguada. Obviamente, en trabajos más posteriores, él elimina y aísla mejor los sistemas y se puede apreciar las oscilaciones por más tiempo. Yo les recomendé un libro que lo venden en una famosa librería, no quiero hacer publicidad, de la editorial Debate, donde él habla de una cuestión muy divulgativa de esas oscilaciones. Para hacer una cuestión muy divulgativa, él se concentra en esas oscilaciones. Ahí vi la importancia de hablar de las oscilaciones de Rabi como una forma de hacerle un pequeño tributo, un modesto tributo al señor Aroche. Y profe, yo creo que hasta acá llegaría mi charla, que era como lo pronosticado, que durara hasta las 3. Falta un minuto. Y no sé, profe, esto con lo anterior yo creo que daría como para un seminario de 1 hora. No sé, profe, esto era lo que quería como comentarles. Mi intención, como dije inicialmente, es hablar
de este tipo de modelo, que es la piedra angular de la óptica cuántica. El profesor que trabajó algo de esto en el doctorado lo conoce, mostrar qué significa eso de la separación de Rabi, qué tiene que ver esto con la superposición cuántica, que es una de las características de estos sistemas, y de forma muy breve mostrar qué es eso de las oscilaciones de Rabi. Creo, profe, que ya he cumplido como con los objetivos que me propuse. Y ya, profe, ya lo que quiero es escucharlo usted, a ver si podemos llevar esto al seminario, al coloquio, pues ya del seminario al coloquio. Esto fue una idea que suya, de que primero hiciéramos, a ver, yo prendo la cámara para que esto no quede como tan impersonal. Tengo que dejar de compartir, ¿cierto? Hace Eso. falta, Y profe. ya, profe, todos siguiendo de orientaciones, primero hacemos acá el calentamiento y después cuando hacemos el coloquio ya mostramos algo más pulido. Bájale un poquitín ya. No, pues primero, gracias, muchas gracias, profe Juan Manuel. Muy bonito, les comentábamos acá con los chicos que qué bonito es el problema. Y no, me parece fabuloso presentar, digamos, como si esto conecta, digamos, desde el punto de vista básico, esto que nos has presentado como la base de alguna, yo entiendo que tú trabajaste esto en el doctorado, en los estudios de doctorado que tuviste. Me parece muy bonito, muy chévere ese modelito Es un modelito de para, juguete, para- profe. Usted conoce ese modelo de antes, un modelito de juguete, pero es No, la no, base. la verdad no, la verdad te cuento, bueno, seguramente lo estudié alguna vez en mi vida, pero no, no, o sea, ahorita de precio mejor los detalles e incluso hay todavía cosas que me gustaría hacer a mano, o sea, hacerlo uno mismo, ¿cierto? Porque eso es así es como uno realmente coge el sabor de este tipo de cosas. Ujú. Em, Me parece muy chévere, de verdad que te agradezco. Ahorita te hago otras preguntas. Bueno, nos explicaste al principio que es como el caballito de Troya para hacer óptica cuántica. Entonces, este tipo de sistemas, como una cavidad. Ujú. eh, pero ahí, por ejemplo, me he puesto, no sé si porque usualmente el tipo de experimentos en óptica cuántica tengan que ver con este tipo de sistemas, o por qué mencionabas que es como el caballito de Troya para hacer óptica cuántica. Pues O sea, porque yo sé que digamos, sería por el hecho de que sería el modelo más sencillo, o me corriges si no es así, el modelo más sencillo para considerar el problema de la interacción reacción-materia con ujú, la materia cuantizada, pues la materia cuántica, pero el campo aún clásico. eso. Sí, ese sería el modelo de Rabi, pero el Ok. modelo de Jacobi ya es con segunda cuantización, profe, donde usted sabe que ya se cuantiza el campo. Ok, ok, ok. Y Pero sí, me parece que es importante que nuestros estudiantes empiecen yo tengo en la mentalidad de que el egresado de nuestro programa, yo sé que hay una componente de pedagogía, de enseñanza, didáctica, pues yo creo que los egresados de la licenciatura tienen que ser personas que manejen muchos elementos de la mecánica cuántica, profe, porque creo que todo esto relacionado con el año de las tecnologías cuánticas eh, dan cuenta de eso, de que son los físicos los que nos pensamos eh, todos estos modelos y todas esas soluciones, y ya es la cuestión ingeniería la que le da como la forma. Pues yo creo que sí, los físicos somos los que tenemos que pensarnos la cuántica. Es indiscutible que somos los que tenemos que liderar esa rama del conocimiento, y creo que en nuestro modesto aporte, el licenciado, el graduado en licenciatura tiene que manejar un buen background de la mecánica cuántica. Yo sé, no sé, profe, en el mundo de la los plasmones y todo lo que usted maneja, ¿qué de cuántica hay?
Pues yo sí creo, profe, que nuestros egresados sí tienen que tener esa componente cada vez más fortalecida. Profe Juan Manuel, pues al respecto, ¿verdad? La charla de mañana va en relación a eso. Pues, sí. Ah, ok. Sí, acá comenta Nicolás que mañana tenemos otra charlita y que esa es la de quién. Esteban. Ah, Esteban, sí. Carlos Esteban, otro egresado que está en México. Pues, profe Juan Manuel, yo a ese respecto tengo una filosofía Sí, innegociable sí, y es que el profesor de física, el de base, debe ser físico. Es decir, un licenciado en física en términos de formación, de exigencias, de demandas, de lo que implica ser un licenciado en física, en mi forma de ver las cosas, debe ser obligatoriamente más exigente que pues, ser físico. Que, porque por supuesto que el campo de acción, digamos que por defecto se notan este tipo de programas de formación de profesores en la enseñanza. Y para mí es innegociable el hecho de que si vas a enseñar, pues tienes que saber. Y no saber superficialmente, sino al contrario, con agudeza entender de lo que hablan. Así no vayas a hablar de todo eso. Sí, porque uno dirá, hombre, pero si se va a ir a enseñar física en un colegio, ¿para qué necesita saber segunda cuantización? O sea, con que usted entienda ahí que hay niveles sí, de energía, con que usted entiende ahí lo de que los estados superpuestos, usted ya en un colegio charla de cuántica, no, a mí me parece, eso me parece un abuso irresponsable, es un manoseo de verdad de muy mal gusto, sí, sí, profe. pero pues es una corriente que existe que valida el hecho en el sentido de que el problema central objetivo del profesor es la enseñanza, no la física o la materia disciplinar como tal. Eso yo por supuesto no lo comparto. Tomo muchísima distancia de eso porque y las razones no son por una obsesión ególatra en relación con la disciplina. Al contrario, las razones por las que adopto esa posición son justamente pedagógicas. Sí, Es decir, pensando en el ejercicio responsable de un profesor, es menester, es una obligación que él entienda con agudeza y profunda la ciencia que está enseñando, ¿sí? Porque eso mismo le da muchos recursos para que pueda él hacer ese tipo de transposiciones didácticas, para que él pueda interactuar de una manera eh, y que pueda facilitar, que al fin y al cabo ese es su papel, facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No, él no les enseña, él les facilita porque cada quien aprende eso es un ejercicio íntimo propio, el aprendizaje es propio. Y el sí, profesor lo que puede hacer es facilitar, guiar, orientar para ese cometido. Entonces, sí, si el profesor tiene un conocimiento muy limitado, restringido de lo que va a enseñar, de la física, es que no tiene que ser que enseñe cuántica, puede estar enseñando las leyes de Newton, sí, pero si este profesor no tiene un contexto amplio y profundo sobre lo que realmente son las leyes de Newton en el universo de la física, hombre, él tiene una capacidad muy limitada de enseñar ecuaciones de Maxwell o la segunda ley de Newton, ¿sí? Es muy limitado. Y eso produce efectos en el aprendizaje eh, que, no, que hace pues que simplemente un estudiante que cae en las manos de un profesor así, pues hombre, está en desventaja. Está en sí. desventaja. Pues Profe, pues no se precisamente, necesita enseñar relatividad ni para saberla si estoy en un colegio o si estoy en un nivel. No, no, es que justamente las herramientas que provee el hecho de tener una comprensión profunda para el ejercicio de la enseñanza son tremendas, ¿no? Uno mira los mejores libros de,
de estas materias centrales para la física, como la electrodinámica, la cuántica. Eh, y los mejores libros son, es decir, profundamente rigurosos, a la vez que tremendamente sensibles con el problema de, pues, de que acá se está contando una historia para que esta persona entienda, pero los mejores libros no son aquellos que te esconden, que te manosean los conceptos y te los maquillan para suavizar la cosa, no. No, no, no. Entonces, completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Profe, qué bonito sería, por ejemplo, enseñar el concepto de qubit o qubit, como se le pueda, el Mm, concepto de un estado que puedes, de un sistema que puede estar en dos estados a la vez, cómo explicar eso pedagógicamente, cómo mm, decirle que es algo contraintuitivo a lo que uno puede pensar en el mundo clásico. Yo pensaría que para eso ese puede ser como un terreno que se puede allanar antes de uno empezar a ver ya cuestiones más rígidas. Pero el concepto de qubit me mm. parece un concepto muy bonito, Sí, muy bonito, se podría abordar, no sé, desde la mitad de carrera de nuestros estudiantes de licenciatura. sí, Obviamente, pues encierran claro. otras cosas más complicadas, pero qué bonito sería, bueno, que un profesor que trabaje en la ética diga, bueno, ¿cómo apropiarse del concepto de un qubit o que un sistema puede estar en dos estados a la vez? Que realmente, profe, es una cuestión de superposición que se puede ver desde ondas, cómo poder cómo Mm, relacionar eso. Y profe, sí. yo le agradezco el espacio porque yo sé que usted es una persona de una mentalidad muy abierta, usted no se queda solamente en los plasmones, usted va de los plasmones, los fotones y más allá. Y este era, profe, como la idea que me gustaría socializar con los estudiantes, eh, este modelito que como usted le dice, el caballito de Rogers, o sea, que le ponen más arandela, le ponen otro qubit, entonces ya son dos átomos, le pueden poner otro campo, pueden ¿Sabes qué poner se me una ocurre, profe disipación, Juan Manuel? siempre le ponen una arandela a otro, pero este es el Mm, caballito y con lo que le estaba hablando del año internacional de las tecnologías cuánticas, vi una conferencia por YouTube y como, hay como una idea de crear una red de grupos que trabajan en la mecánica cuántica a nivel de pregrado. No sé, profe, si usted ha ido a mencionar eso. El mm. Ministerio de Ciencias, por cuestiones de regalía, ha invertido más de 60.000 millones de pesos en las universidades en proyectos grandes. Usted ya me habló el proyecto que lidera este profesor en la Nacional, relacionados con tecnologías Cuántico. cuánticas. Y se está Mm, pensando también que se haga ciencia en el país, no crear lo que siempre se ha hecho. Yo no culpo a estos muchachos, profe, que pues con estas situaciones económicas de este país que quieren emigrar e ir a otras partes, pero no pensarse la ciencia acá y la cuántica, profe, que ya está viendo, ya se está relacionado con todo. Usted sabe, profe, que las unidades de medida ya están descartando las réplicas que hay por allá en Cebrés, en Francia Guardado. Usted ya escuchó que la réplica del kilogramo sufrió una pérdida antes de pandemia. Entonces, todas las unidades fundamentales de la física se están sacando en base a constantes redefiniendo. universales. Si se redefinieron Sí, en bases a constantes universales. Por ejemplo, el sí. kilogramo con la constante de Planck. Yo escuché en esta conferencia, oiga, y bueno, ¿por qué no hacemos el experimento? Pero que el Mm. experimento lo hagamos en Colombia. ¿Por qué no se hace una inversión para tener esos equipos y hacer cuántica en Colombia? Y yo creo que esto puede ser como un muy modesto aporte. Hablar en los chicos de tantos campos que tiene la mecánica cuántica como la óptica cuántica, donde yo, como usted dijo, probé unos estudios doctorales que no culminé, me empapé algo de eso y yo sé que usted de algo de esto se enteró también en su doctorado, con el En artículo la que usted pudo maestría ver, fue que hice, la maestría eso. fue que estuve por allá haciendo cosas de Entonces, entrenamiento profe, cuántico. Morticio, Pues ahí me dan todo varias tiene ideas. como, todo tiene como una provocación de inquietar a estos chicos en el mundo de la mecánica cuántica Se y me más, ocurre, en a ver, particular, la óptica cuántica.
Se me ocurre a propósito de tu propuesta, de tu charla y lo que seguiría ahora con, digamos, de hacer algo de mayor convocatoria con el coloquio. Y a propósito también de lo que mencionaba, ¿no? Ese seminario es un seminario, una cátedra que está haciendo la Universidad Nacional Mm, sobre el Año Internacional de las Tecnologías Cuánticas. Por ahí he escuchado algunas charlas muy buenas, muy bonitas, sí. pero pues es una cátedra, o sea, no, mm, pues hay acceso libre para los que quieran, pero pues ellos tienen ahí sus estudiantes inscritos con créditos y tienen calificación. Pero lo que me ha gustado es que es una cátedra nacional, o sea, en la que participan todas las sedes, todos los grupos, y chévere, ¿no? He escuchado un par de charlas, no muchas, y es muy bonito, es para gente, digamos, que no necesariamente son especialistas. De todas maneras, muy difícil, pero bueno, han habido charlas muy interesantes. Entonces, uniendo esa iniciativa tuya con esto que hace esta gente y con las posibilidades que tenemos acá para ir promoviendo lo que tú dices, de fortalecer, podemos crear un grupo, un movimiento desde acá y que luego escribamos proyectos y entonces traigamos recursos para hacer un laboratorio de óptica cuántica, por ejemplo, comenzar por ahí. Mm. em, que al lado o de la conferencia tuya, tu charla en el coloquio, nos la pensemos en una especie de ciclo de charlas sobre Sí, tecnologías cuánticas. que usted me Y comentó que la idea era eso, como contratar cuatro charlas, como un mes, exactamente, eso, que no tiene que ser ¿sí? mayo, profe, no tiene que ser mayo, No, no, porque no, como podemos programarla todo y este acá año además tenemos hay todo. otra cosa que podemos conectar y es que no sé si estás enterado, los chicos tienen una invitada para septiembre. En septiembre, una invitada que pues es especialista en láseres Uh, y podríamos pensar que, este ciclo egresada. lo haga. No, 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 no. Es una traveling lecture de óptica. Eh, Podríamos hacer que este ciclo coincidiera, digamos, el final de este ciclo o la apertura de este ciclo con la actividad que tienen los chicos organizados para, ellos la invitan es para la celebración pues, del Día Internacional de la Luz, pero bueno, a propósito del Año Internacional de las Tecnologías Cuánticas. Entonces, pues yo Estamos hablando de te qué épocas, propondría profe. Ujú. concretamente que pensemos primero en las personas, porque eso es, ¿quién nos podría decir, bueno, vamos a hacer una charlita, le contamos la idea? Y por ejemplo, anterior a la tuya, necesariamente tendría que haber una charla muy básica como la que tú estás diciendo, ¿no? Una idea sobre las ideas cuánticas, ¿no? Como más o menos lo que ellos ya han visto acá en los cursos de física moderna y mecánica cuántica, que pues ven todo el contexto histórico de los experimentos del final del siglo XIX, y entonces comenzar, digamos así, luego otra charla en Entonces, donde mi charla sería la segunda, según yo ese. diría que la segunda y quizá la tercera, ¿sí? Porque pues, Bueno, digamos, porque ya una primera hablando charla sí sería una cuestión más muy básica. básica, como muy introductoria, muy, ¿no? Como hablar, eso que tú decías, ¿no? Las ideas, o sea, los rasgos característicos de los sistemas cuánticos, ¿no? Entonces Mm. está el tema de la discreción, aunque pues tienen sus analogías clásicas, la discretización de los niveles de energía, el problema de la superposición y llegar incluso a mencionar el verdadero rasgo característico del sistema cuántico, que es el enredamiento cuántico. ¿Mm? El Esa entrelazamiento podría que ser. creo que se maneja. Yo en eso, profe, Mm, también necesito clases, porque uno dice que entiende el entrelazamiento cuántico, pero entender mm, eso, cuantificarlo, sí, pero esa podría ser una primera charla, digo yo, como para poner el cassette en el mundo cuántico. Entonces, así por supuesto, claro, es difícil que una primera charla uno vaya a entender
la trascendencia de las desigualdades de Bell, ¿no? Pues, y Sí, cómo resolvieron las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. No, pues no, quizá no, ¿no? Pero sí que ya sabemos entonces las ideas que hay que tener en mente y que se van a empezar a masticar. ¿Mm? Bueno, y la podríamos, segunda, podríamos pensarlo, o sea, hacer una esquemita de y la segunda charlas podría ser y cuál. la charla ya podría, digamos, como algunos resultados, no sé, de los experimentos de Sanger-Raack o por allá, como cosas que ya ilustren ya en términos experimentales, eh, la función de onda y por allá, no sé, el átomo de hidrógeno, digamos, pero cosas muy bien seleccionadas, no con el fin de que sea una clase, no que se vuelva una clase donde hay un desarrollo así, sino que alguien que diga, mire, eso yo lo puedo preparar para contar las ideas centrales de esto, ¿sí? Hombre, y que si hay una ecuación de Schrödinger ahí, pues que podamos hablar de eso sin que entonces la persona tenga que saber de ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, eh, con el ánimo, no es un curso, no pretende ser Sí. un curso, sino pretendería es generar una atmósfera en relación con eso, una sensibilidad y que entendamos pues, la importancia de que al final del ciclo, este año haya sido declarado por la UNESCO como el año internacional de esas tecnologías cuánticas. Mm, Yo diría que la dos sería eso, la tercera sería la tuya, donde ya hay un problema muy importante, muy Y bonito muy para la óptica concreto. cuántica. Ujú. Y quizá en la cuarta o quinta o quién sabe cuántas más necesitaremos ya para hablar, digamos, de las tecnologías cuánticas propiamente, que tendrían que ver Sí. con los problemas de la computación cuántica, de la Sí. teoría de información cuántica, teleportación, encriptación, como al menos coger el sabor de eso en unas charlas divulgativas, que así como estamos hablando, mal contadas serían unas cinco, cuatro, cinco charlas, y que el cierre o la apertura de ese ciclo fuese la invitada de los chicos, la Traveling Lecture, eh, eh, y ya, eso es lo que se me ocurre. Pero para poder hacer eso, profe, eh, lo necesitamos es la masa crítica. Necesitamos primero conseguir quién nos podría colaborar para, para dar algunas de esas charlas, ¿no? O sea, podríamos los dos diseñar un poco Profe, como la a mí estructura se de me ese ocurre ciclo. algo. A mí se me ocurre algo Ujú. acá en una lluvia de ideas, porque yo le comenté al profesor Manuel Flores, no sé cómo son sus relaciones con Manuel Flores. Y No, yo muy dije, bien, oiga, muy bien. por ahí estamos pensando, no hemos concretado nada, pero vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento en el seminario del profesor Aurelio para el Año Internacional de Tecnologías Cuánticas. Me dijo, nosotros también estamos pensando algo allá en física. Y yo, profe, pues pensémoslo Y la... juntos, porque eso de esa disputa de licenciatura física en física, pues yo personalmente no me la creo. Eso, Sí, y no, creo que usted no, tampoco no, se la claro. cree. No, no, y yo Y cuando todo estoy él me dijo, pensando, qué bueno invitemos, si a mí hacemos no me algo en importa de conjunto. dónde sea. Eso, que Puede qué ser, bueno si hacemos algo en conjunto. Y yo, no, pues el profesor Aurelio es el que tiene la idea. Y me dijo, pues yo voy a hablar sobre transistores. Me dijo, porque el profesor Manuel no me deja mucho, pues como todas estas cuestiones. Él dice que va a hablar de los transistores, pero que la idea es como traer algo. Entonces, digámosle al profesor Manuel, ¿será que alguien en física nos hace un compilado de una charla sobre lo que es la mecánica cuántica? Lo que usted dice, profe, sí, un sí, compilado, no, que un digamos que compilado. puede ser directamente, digamos, no, porque es que eso te pone en un contexto ahí complicado. Yo con Manuel, por supuesto que tengo excelentes relaciones y él podría de pronto ya lo que a él le gusta mucho, ¿sí? Es la última parte que te decía de las tecnologías cuánticas, ¿sí? Por allá que él tuviera una contribución, él sería ideal para ese tipo Como de las charlas. aplicaciones, Sí, el desarrollo, pues propiamente hablar de tecnologías, sí, exacto. pero que nos encuentre Y alguien en de física. pronto ver los profesores que conozcamos, así de tú a tú, decirle, oiga, vea, estamos, pues yo te digo que sería metodológicamente que tú y yo pensáramos